Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén bien. Obviamente las noticias en las cuales estamos inmersos son bastante dramáticas, producen angustia y en verdad producen miedo. Estamos viviendo un momento donde todos estamos encerrados en nuestras casas y la única manera de comunicarnos es virtualmente y a través de estas pequeñas imágenes y videos que nos compartimos a través de las aulas virtuales, de los medios de comunicación, etc. Pero también implica un buen momento para pensar y para reflexionar sobre qué es la realidad y cómo la percibimos. Indudablemente, la realidad es algo muy complejo y de muy difícil entendimiento. Seguramente muchas veces experimentamos cosas que nos son familiares, cosas que entendemos que son normales, cosas que durante mucho tiempo las experimentamos y eso nos permite creer que eso es lo que eso es la verdad y que eso es la realidad. Y muchas veces nos enfrentamos, como hoy, a fenómenos extraños que no entendemos, que no podemos ver o que lo que vemos no lo entendemos. Por lo cual es una excusa, un buen momento, este momento de incertidumbre, para plantear la pregunta de qué vemos. La pregunta del ver no es una pregunta inocente, ya que está asociada con el entender. Y también lo vamos a asociar con la producción del arte moderno, porque al igual, analógicamente, que en los hechos sociales que acontecen en los últimos tiempos, como estas pandemias que asolan a todo el mundo, sucede que hay cosas que no entendemos, sucede que hay cosas que no podemos enfrentar y combatir con eficacia. Analógicamente, también podemos decir que en el ámbito de la cultura existen ciertos fenómenos como el arte moderno que actúan como si fuera una gran pandemia, es decir, produce fenómenos que no entendemos y cuando los vemos no sabemos qué es lo que estamos viendo. En general, esto produce un rechazo o produce risa, que es otra forma del rechazo. Indudablemente el rechazo produce una angustia y muchas veces la risa tranquiliza esa angustia. Pero en general hay un enojo frente a algo que no entendemos. Así es que vamos a comenzar la clase con esta pregunta, ¿qué vemos? Y para ello no hay nada mejor que iniciarnos con un autor llamado Arthur Danto, que acá lo tenemos en pantalla, con que él abordó esta problemática del ver y la problemática del arte moderno con una gran inteligencia. Es un pensador muy influyente en este mundo contemporáneo, nacido en 1924 en Estados Unidos y muerto hace poco, hace unos cuantos años, así es que a pesar de que es un señor mayor, sin embargo es un pensador bastante actual y sus ideas fueron muy influyentes. Antes de comenzar de lleno, de fondo con el problema, me gustaría comentarles que él es filósofo de arte, pero en realidad, siendo muy joven y siendo estudiante de filosofía, se enfrentó con una problemática que a él le provocó una especie de fisura, de trauma, que es la presentación en la Galería Stable en Nueva York en 1964 de una exposición de Warhol llamada Supermarket. Él, como todos los jóvenes de la época, quedó con la boca abierta frente a estos objetos que se presentaban como obras de arte. Indudablemente estamos hablando de packaging de supermercado que sirven como contenedores de mercancías que se acomodan en los distintos estantes para ser vendidas y consumidas. Eso habitualmente no se considera que sea una obra de arte. Sin embargo,
estas mismas cajas con la misma definición sensorial aparecen en una galería dispuestas de manera geométrica de la manera de una instalación, que es otra forma de presentar un objeto artístico en el arte contemporáneo. Entonces, Danto se queda pensativo frente a este fenómeno y en vez de generar un rechazo hacia él, digamos que le da el pie y el motivo para iniciar una reflexión que lo llevará luego, cuando más adelante, a unos desarrollos escritos fundamentales para entender o cómo entender la producción del arte contemporáneo. Por ejemplo, en su libro La transfiguración del lugar común, que es un fragmento que vamos a citar, él presenta una exposición de los cuadrados rojos como un experimento mental. Esta exposición no existe y en realidad sirve para pensar y reflexionar qué es lo que hay que ver y qué es lo que hay que entender al respecto del arte moderno y contemporáneo, porque en principio la primera de las hipótesis que vamos a manejar, y con esto comenzamos, es asociar que el entender tiene un correlato de la percepción visual, en este caso, con un referente que es un objeto. En la medida que yo percibo ese objeto me va a dar una información y esta información vuelve hacia mí, a mi conciencia, yo la proceso, la interpreto y entonces saco las conclusiones. Esto es arte, no es arte, esto corresponde a tal arte, el arte gótico, el arte del Renacimiento. Sin embargo, Danto presenta en este ejemplo que no es tan simple. Por lo que respecta al experimento de los indiscernibles, así lo vamos a llamar a este experimento, Danto lo presenta como 8 cuadrados rojos indistinguibles, entre ellos a simple vista. El primero representa a los israelitas cruzando el Mar Rojo, perseguidos por los egipcios. No obstante, en realidad, solo puede distinguirse una mancha roja. Aparentemente, el momento escogido por el artista para la representación, aquella en que la ira de Dios provoca que los perseguidores perezcan cubiertos por las aguas, es simplemente un cuadrado rojo. El segundo cuadrado rojo se supone que representa a Søren Kierkegaard en posición meditativa, tras contemplar el primer cuadrado del que ha pensado que es una metáfora de su propia vida. Ni hablar de que está utilizando palabras como Kierkegaard, forma parte de una tradición filosófica. Kierkegaard es un filósofo existencialista, es uno de los primeros filósofos existencialistas que van a ser antecedentes de Sartre, por ejemplo. Así que también acá hay un tic para el mundo de la cultura. Indudablemente, evidentemente, acá tenemos en juego una parte que está ligada a la percepción, en este caso de cuadrados rojos, que tienen la misma definición, son imperceptibles unos de otros, embebidos en un mundo, en una atmósfera intelectual de mucha información. Este cuadrado rojo está embebido en ese mundo de informaciones que se cruzan y que podríamos llamar que es el arte como institución, ¿no? De hecho, la palabra retratista, la palabra Kierkegaard, por ejemplo, los israelitas cruzando el Mar Rojo, digamos, forman una manera de presentación del arte. El tercer cuadrado es una pintura de tipo metafísica en la cual se representa el nirvana. Evoca la expresión metafísica del conocimiento oriental. El cuarto cuadrado rojo es una pintura minimalista de arte geométrico que representa una muestra de arte geométrico. El siguiente es un lienzo con un fondo rojo, obra inacabada del maestro italiano Giorgione, cuyo título, Conversaciones Sacra, es una alusión a las intenciones del autor. Es decir, es un cuadro inconcluso. Finalmente hay tan solo una superficie roja, que es una cosa o artefacto pintado de rojo, pero no es una obra de arte. Sin embargo,
Todos estos objetos puestos en esta muestra, al igual que en la Galería Stable, Warhol ponía estas cajas de estos packaging que eran contenedores de todas las mercancías de consumo. Igualmente se está presentando objetos que son indiscernibles para nuestra percepción, no los podemos discernir en cuanto a el efecto visual que producen, y esto produce en nosotros un cortocircuito. El último de los cuadrados rojos, dice Danto, es cuando el señor J, un observador de la exposición, tan enojado como nosotros frente a estos cuadros, decide, en señal de protesta, decide pintar un cuadrado rojo con las mismas características, expresando su enojo. El objetivo que persigue Danto con esta exposición imaginaria es mostrar cómo las diferencias intencionales y ontológicas existentes entre lo que se supone representan los cuadros rojos no se corresponden con su examen visual. En otras palabras, lo que yo tengo que entender de la temática de estos objetos artísticos no se corresponde con la percepción visual de ellos. En pocas palabras, la percepción visual es idéntica en todos los casos y la temática es cambiante, con lo cual no hay una referencia. Así es que, entonces, les propongo reflexionar sobre esta exposición, reflexionar sobre este experimento y entonces iniciar este camino para tratar de entender el arte moderno y contemporáneo. Y la primera conclusión que podemos sacar de esto es que no podemos confiar plenamente en nuestros sentidos, en nuestro sentido visual especialmente, para dar un significado o atribuir un significado a un objeto artístico. Bueno, muchas gracias por su atención y seguiremos en el próximo segmento con los siguientes temas. Saludos y nos vemos.